Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Solo pasaba por aquí para recordarles que no soy el autor de las historias que comparto. Cada autor estará debidamente acreditado en la descripción de cada video. Recuerden que apoyar al autor original es fundamental para que las historias continúen y no se cancelen por falta de apoyo. No suelo ser muy hablador, pero quería tomar un momento para agradecerles por su atención. Si deseas seguir viendo contenido interesante, te invito a suscribirte, comentar y interactuar con los videos. Esto me ayudará mucho a seguir creciendo y mejorando. Y sin más que decir, los dejo con el fanfic. Disfruten. Un juego de corazones. Capítulo 3. Vínculos sociales. Jaune se apartó del camino, y justo a tiempo. La garra gigante del Beowulf arrancó los adoquines donde golpeó, pero por lo demás resultó inofensiva. Los nervios se activaron, los músculos se tensaron, la distancia entre él y la bestia se desvaneció en un instante. Ni siquiera recibió un golpe tan fuerte, en realidad. Los dientes de los Grimm se deslizaban por el suelo como dados lanzados. Maldita sea, eso se sintió muy bien. A tu derecha. Gritó Peach. Jaune se dio la vuelta, de una manera que esperaba que fuera elegante, pero como había tropezado en lugar de girar, había pocas posibilidades de que eso sucediera. Aún así, el segundo Beowulf quedó abierto de par en par después de que se balanceó, pero Jaune no presionó un ataque, solo esperó a que volviera a por él. Y así fue, como lo harían estas especies de Grimm. Un estrépito y las ondas de choque sacudieron sus huesos cuando Jaune tomó la garra de la bestia con su escudo. Por un momento, sintió que iba a ceder. Esta vez no. Jaune plantó el pie en el suelo, empujó hacia atrás, ahora eran los Grimm los que luchaban por sostenerlo. Incluso si era más grande, más voluminoso y más aterrador, la fuerza de Jaune era demasiado para él. Ya no era el frágil jarrón que había sido hacía más de una semana. Ahora, podía mostrarle a esa bestia lo que se sentía al ser golpeada por sí misma. Un pulso de energía, un rebote de fuerza cinética, brillante como un relámpago, hizo que el monstruo saliera disparado como una marioneta lanzada como una pelota de fútbol. Habilidad limpia. Devolver el daño a sus enemigos, siempre que fuera lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Por lo demás, era bastante difícil matar monstruos con un escudo. Jaune retrocedió cuando entró un tercero, esta vez más agresivo, empujándolo a bloquear y retroceder. Retrocedió hacia algo, se vio obligado a rodar, pero al volver a levantarse, no pudo defenderse del cuarto Beowulf que se precipitó directamente hacia él. Derrapando por el suelo, Jaune contuvo el aliento y luego se apresuró a ponerse de pie mientras los monstruos se acercaban a él. Jaune levantó su escudo, sintió que algo estallaba en sus palmas cuando la bestia se estrelló contra él. Algo nadó a través de sus huesos, hizo que su cuerpo ardiera por un momento mientras la conmoción desaparecía. Cierto, se había olvidado de que podía hacer eso. Lo que fuera. Corrió hacia el monstruo, lo golpeó en el cráneo, y luego, una y otra vez, lo dejó inmóvil en el suelo. Algo se abalanzó sobre él por detrás, y Jaune se estrelló contra la pared más cercana, sintiendo que su nariz se agrietaba antes de tocar el suelo. Allí, una osa se acercó pesadamente hacia él, rugiendo enloquecidamente. Jaune se dio la vuelta para evitar su golpe, y luego por segunda vez mientras se ponía en pie, apenas el tiempo suficiente para retroceder ante el avance de la furia. Mierda, se encontró mucho en estas situaciones. Estar completamente inseguro de cómo matar a los Grimm aparte de golpearlos. Claro, tenía sus poderes de luz, pero no había mucha forma de que los usara fuera de los destellos y la fuerza repelente. Jaune tropezó al acercarse, y la ursa lo atrapó, lo levantó de sus pies y lo hizo caer. Jaune podía saborear la tierra. Y olvídate de aguantar sus ataques, no era lo suficientemente fuerte para eso, todavía. Mantente concentrado, Jaune. Intentándolo, Jaune se apresuró a ponerse en pie, pero Ursa fue sorprendentemente rápida. Arremetiendo una y otra vez, chasqueando las mandíbulas, escupiendo volando, y por su vida, Jaune tuvo dificultades para seguir el ritmo. No era rápido como su tía, ni siquiera cerca. A menudo tenía que soportar el castigo en lugar de evitarlo.
Su arma carecía del alcance para ayudarlo en eso. Maldita sea. Jaune se arriesgó y blandió su escudo con ambos brazos, probablemente apenas lo suficiente como para apartar la garra del monstruo, pero abrió las puertas lo suficiente. Desató un destello de luz, la bestia perdió el equilibrio, luego Jaune saltó sobre ella, esperando que su peso fuera suficiente para derribarla. Aprendió lo contrario. Los Grimm se abalanzaron sobre él. Cálido, peludo, asfixiante e inmune al peso de Jaune. La luz irrumpió en su visión, silenció todo por un momento, luego un peso asfixiante se apoderó de él, una pata gigante presionó su coraza. El aliento llegaba a trompicones, Jaune no tenía libertad para balancearse, lo único que podía hacer era gruñir ante el aliento podrido. Sus oídos zumbaron mientras la criatura rugía en su cara, Jaune tratando desesperadamente de alejarse. La osa abrió el agujero negro de su mandíbula y la bajó sobre él. Antes de parar, como una máquina a la que se le ha agotado la energía, la criatura se detuvo repentinamente, congelada en el tiempo. Entonces se le estaba escapando, Tía Peach lo había pateado y, habiéndose olvidado de que ella estaba cerca, se sintió aliviado. Eso era casi su culo. Bueno, cara, para ser más precisos. Jadeó y jadeó mientras sus músculos se relajaban, acostado como si estuviera disfrutando de un agradable día de verano en el parque. Ciertamente era cálido aquí en el corazón de su tía, pero agradable. Ni mucho menos. Finalmente logró salir. Se cruzó de brazos. No desafíes a una ursa en fuerza a menos que sepas que puedes ganar. Tendrás que mejorar en evadir, Jaune. No se puede enfrentarse a todos los Grimm de frente. Demonios, lenguaje. Jaune suspiró. ¿Qué diablos se supone que debo hacer solo con un escudo? Peach se encogió de hombros. No sabría decírtelo. Oye, tuve que aprender a pelear con un bisturí. Nunca creeré que eso es solo un bisturí, dijo Jaune. Era más bien una espada invisible, cortando a Grimm por la mitad con una facilidad envidiable. Era una propiedad de su arma. Su semejanza. A la mierda si lo supiera. Tienes tu semblante, ¿verdad? Úsalo más. Solo que él no sabía cuál era exactamente su semblante. Y las pocas aplicaciones que se le ocurrían para ello no eran muy sólidas. Destellos de aturdimiento aturdiendo a los enemigos con destellos de luz. Y reflejando la fuerza de los ataques enemigos con su escudo. Algunos ataques, de todos modos. Pero estás mejorando. Aprendes rápido. No siento que lo sea, más rápido de lo que fui, confía en mí. Peach se alisó la falda y se sentó en una silla que no había estado allí antes. Realmente podía crear cualquier cosa que quisiera aquí. Pero querrás acostumbrarte a vencer a Grimm pronto. Los Grimm no son tan inteligentes y no suelen pensar en el futuro, son predecibles, no difieren mucho entre los diferentes corazones. Pero Fighting Alter será completamente diferente. Hay muy pocas constantes universales que pueda enseñarte sobre eso. ¿Qué es un altar? Preguntó Jaune, esforzándose por incorporarse. Ahora mirándola como un niño pequeño a la hora del cuento. Su tía cruzó la pierna. El yo interior de una persona. Se podría decir que es la cognición de sí mismos la que existe en lo profundo del corazón, se señaló a sí misma y a él. Si nos encontráramos con nuestros alters, se verían igual que nosotros ahora. Tener acceso a las mismas habilidades que nosotros, solo que más poderosas. Una regla general es que somos más poderosos en nuestros propios corazones, aunque no podría estar seguro de cuánto. Así que cualquier alter con el que te encuentres será un desafío mucho mayor que el de los Grimm. Eso no fue aterrador en absoluto. Y, sin embargo, una parte de él sintió un agradable hormigueo ante la idea. ¿Has conocido al tuyo? Peach asintió. Lo he visto antes y. Bueno, digamos que es una experiencia. No te preocupes, no es necesario que te encuentres con tu propio alter. Probablemente sea mejor en general que te mantengas fuera de esa madriguera de conejo. Las cosas que ves en tu propio corazón pueden ser difíciles de enfrentar, tragó saliva entonces. Muy difícil. Una cosa que Jaune conservó de que le enseñaran desde pequeño es cómo leer la habitación.
Retrocede cuando las cosas se volvieron demasiado personales. Lo último que quería hacer era desenterrar los malos recuerdos de su tía. ¿Y cuál es el altar más duro con el que has luchado? Maldita sea, su rostro se agrió al instante. Eso, bueno, realmente no puedo decirlo. Pero ella era dura. Poderoso. Demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Pero luego había dicho que no había mucha consistencia en lo que respecta a los alters. No se sabía qué tan fuertes podían ser. Ese cosquilleo de nuevo. Entonces estoy tratando de matar al alter. Su tía negó con la cabeza. Matar no es lo que queremos. El alter debe ser derrotado, sí, pero con el propósito de hacerle admitir la derrota antes de que la desesperación lo consuma. Recuerde que estamos tratando de ayudar, no de destruir una parte de su alma. ¿Entiendes? Jauni asintió, pero su curiosidad se apoderó de él. ¿Qué pasa si matas a un alter? Eso provoca un cierre mental. La persona se convierte esencialmente en un vegetal, perdiendo la coherencia completa y la capacidad de funcionar normalmente. Así que se vuelven locos. No, la locura es estar en un estado mental comprometido. Un cierre mental es la falta total de uno. Pierdes la conciencia de que existes. Oh, eso fue aterrador. ¿Significa que la víctima perdió la capacidad de percibirse a sí misma? Pensar. ¿Cómo fue eso? Quería saberlo y, sin embargo, no quería saberlo nunca. Si había un destino peor que la muerte, era ese. Eso es, malo. PH se rió entre dientes. Sí, absolutamente. ¿Lo has visto suceder antes? Lo he hecho, sí. Es lo último que quieres ver, créeme. Se puso de pie y se sacudió la falda. Pero mientras luches para salvar en lugar de lastimar, entonces no es algo de lo que debas preocuparte mucho. De todos modos, es casi tu hora de acostarte. Tienes que decirlo así. A estas alturas ya estaba acostumbrado a la ingravidez y a las caídas. Sin embargo, el aterrizaje fue cuando las cosas se complicaron. Aterrizó de espaldas, desplomándose en el sofá. La sala de estar. Espera, ¿no nos tiramos de la cocina? ¿Cómo terminamos en la sala de estar? PH estaba sentada en una silla frente a él. El lugar en el que te encuentras en el mundo del corazón puede afectar el lugar en el que reapareces cuando emerges. Aunque generalmente está en algún lugar cerca de la llave. Jaune esperó a que ella le explicara, pero ella lo miró fijamente. Bueno, ¿qué es una llave? PH sacudió la muñeca y el reloj roto tintineó. Un objeto que sirve como puerta al corazón de alguien. Por lo general, algo personal. Para mí, es el reloj, y cualquiera que sepa bucear puede usarlo para entrar en mi corazón. Todo el mundo tiene o desarrollará uno. ¿Tú, sabes cuál es mi llave? Una pausa preñada. No lo hago. Aunque, desde luego, no por falta de intentos. Jaune parpadeó. Espera, lo siento si eso te hace sentir incómodo. Pero sí, traté de encontrar la llave de tu corazón. De hecho, fue mi primera opción. PH juntó las manos, una uña rosada golpeándole el nudillo. Nunca te sumerjas en los corazones de la familia. La org, esa es una regla personal mía. Puede cambiar tu perspectiva sobre las personas para siempre, por lo que es mejor no pensar tus relaciones aprendiendo cosas que no deberías. Pero contigo, yo, cerró los ojos y respiró hondo, realmente quería ayudarte. Me sorprende que no hayas reconstruido esto tú mismo. Pensándolo ahora, Jaune tampoco estaba seguro de por qué él tampoco lo había hecho. Al fin y al cabo, estaba allí para ayudar. ¿Por qué la tía PH no entraba en su corazón para tratar de, arreglarlo? Sin embargo, el hecho de que ella no hubiera encontrado su llave. ¿Cómo? ¿No sabría ella qué buscar? ¿Cómo pudo encontrar las llaves de tantas otras personas, pero no las de su sobrino? ¿Es esa la razón por la que estoy aquí ahora? Mentiría si dijera que no fue así. Las primeras noches, busqué en tus cosas y nada funcionó. Diría que lo siento, pero no lo siento. Jaune se rascó la cabeza. Tenía sentido estar enfadado. ¿Qué tenía que ocultar? Mucho, al menos según su padre. No estoy enojado, solo, supongo que eso es justo lo que tenías que hacer.
¿Mi papá sabe de estas cosas? No, es mejor que se mantenga ignorante, le dirigió una mirada y Jaune bajó la cabeza obedientemente. Ella se acercó y besó su mejilla. Cama. Entrenaremos un poco más el fin de semana. Jaune la vio irse a su habitación mientras él se sentaba a pensar. Para llegar al corazón de una persona, tenías que acceder a su clave. A partir de ahí encontraste el altar, lo derrotaste, ¿y luego qué? Darles una charla motivadora. Octavia, ¿te gusta? No debería lastimarte a ti misma y esas cosas. Sencillo, pero un poco simple, ¿no? Luego, otro problema. ¿Cómo demonios se enteró de cuál era la llave de una persona? ¿Lo sentirías si estuviera cerca? ¿O simplemente tenías que esperar lo mejor? Alters, llaves, apagados mentales, guardar en lugar de matar, incluso desde donde te zambullías tenían reglas extrañas. Era mucho para asimilar. Me pareció demasiado. Le hizo preguntarse cómo lo había hecho su tía durante todo este tiempo. Y si es que podía estar a la altura de eso. No había forma de saberlo, pero no había más que verlo hasta que viera algunos resultados. Jaune almorzó en silencio. Que, hoy en día, consistía en que lo ignoraba por completo mientras garabateaba en su cuaderno. ¿Qué es lo primero que necesitas para salvar a alguien? ¿Alguien a quien salvar? Lo curioso, sin embargo, no era como los dibujos animados o los cómics, donde simplemente ocurrían crímenes cuando patrullaban. Incluso en un espacio confinado como Beacon, sería difícil encontrar a alguien en problemas. Era como si el universo estuviera jugando un juego retorcido con él. Servir a Octavia en bandeja de plata cuando menos podía ayudarla. Y desde entonces, nada. Claro, Octavia todavía estaba por aquí. Pero solo en una de sus clases y en el almuerzo, que la tenían preocupada por sus propios grupos de amigos. Tal vez nada le impedía acercarse y hablar con ella, pero ¿de qué? ¿Qué tenían en común? Ciertamente no era porque tuviera miedo de avergonzarse a sí mismo. Definitivamente no. ¿Qué, yo? ¿Te sigues? No, Octavia, era mi primo Juan de Vacuo. No tenía clubes después de la escuela, sus amigos no eran del tipo al que pudiera acercarse y, de todos modos, era bastante distante con la mayoría de la gente, especialmente con los chicos, por razones obvias. Realmente, el primer día que la había seguido al baño fue lo más cerca que había estado de ella y, Dios mío, eso sonaba espeluznante como el infierno. Sí, probablemente iba a tener que salvarle el corazón en otro momento. Observa todo. Las normas sociales, los comportamientos y el paisaje de tu entorno. Aprende a navegar por esa web y úsala a tu favor. La mayoría de las escuelas secundarias parecen iguales, pero hay diferencias más pequeñas que es importante tener en cuenta. ¿Quién es popular? ¿Quién es impopular y por qué? ¿Qué actividades son las más elogiadas? ¿Qué hacen los maestros? ¿En qué estudiantes se enfocan? Y toma notas. Los vas a necesitar. Así que eso es lo que había empezado a hacer. Jaune pasó su pequeño cuaderno a la página siguiente. 9 de 400. Más que suficiente para todo el año. Los últimos días habían sido impresionantemente tranquilos, y probablemente hoy no sería diferente. Aún así, es mejor hacer sus observaciones ahora. Se había acostumbrado a la cafetería lo suficiente como para saber dónde estaba parado en ella. Nadie quería la mesa rota en la esquina, por lo que tenía todo el espacio allí para observar al resto de los estudiantes. Y tomaba una ruta diferente a la mesa cada día, para familiarizarse con quién se sentaba, dónde y con quién. La gente tendía a hacerse amiga de aquellos que eran similares a ellos, pero aquí en Beacon, había toneladas de superposición. Los atletas se quedaron con los atletas. Los bailarines se quedaron con los bailarines. Pero se parecía más a un conocimiento casual que a una adhesión a algún orden social invisible. No había, al menos por lo que podía ver, una forma clara de determinar quién era qué y por qué. Muy diferente a como era en su escuela, donde los nerds parecían nerds y los deportistas parecían deportistas. Echaba de menos la honestidad de aquello. Aquí en Beacon, cualquiera puede ser cualquier cosa. Las paredes apestaban a secretos. Naturalmente, esto obligó a sus cacerías a ser más específicas.
Sage Ayanna es uno de los destacados jugadores de fútbol americano. Alto, fuerte, popular entre las chicas, tu deportista estándar. Actualmente está saliendo con Dougail, quien formó parte del club de canto. Parecían felices, Sage la sostenía cerca de él mientras hablaba con sus compañeros de equipo, pero había rumores sobre ellos. Jugoso y probablemente falso. Pero nada que gritara. Necesito que mi corazón sea rescatado. Yang Xiaolong era otra persona conocida, por muchas razones. Aunque desde donde Jaune podía verla, parecía estar bien. Por lo general, salía con el mismo grupo, aunque no recordaba sus nombres. De la única que sí sabía era de su hermana menor, Ruby, que había empezado este año. De una manera que funcionó a favor de su hermana, desde el primer año generalmente se alimentaba de tiburones. Entonces, si tu hermana era el tiburón del que todos desconfiaban, probablemente tuvo un comienzo menos incómodo. O escuchaste cosas buenas o malas sobre Yang. ¿Es una zorra que se folló a todo el equipo de fútbol, o era una luchadora hábil y la mejor del equipo de artes marciales? Podrían ser las dos cosas, parecía bastante aventurera. Pero apenas se podía confiar en los rumores, por lo que Jaune trató de no entregarse mucho a ellos, no sin saber más. El nuestro es el juego a largo plazo. No esperes simplemente abalanzarte y salvar el día. Puede llevar semanas e incluso meses encontrar una marca, estudiarlas e incluso encontrar su llave. Todos los objetivos deben abordarse de manera única, ya que se necesita una comprensión intrincada para acercarse lo suficiente como para descubrir cuál es su clave. No trates de apresurarte. Solo mantente atento. Tenía sentido, incluso si era frustrante. Por mucho que quisiera hacer algo ahora, ya había empujado a su suerte cuando llegó por primera vez. No había pasado mucho tiempo para que la gente dejara de susurrar sobre él, lo cual era bueno ya que lo dejaba ser una sombra en la pared. Alguien que nadie notaría estaba mirando. Nada inusual, escribió Jaune como su primera línea. No había mucho más que poner más allá de eso, así que metió el cuaderno en su bolso. Oye, saludó Neptuno, deslizándose en un asiento frente a él. Esto también se había convertido en algo normal. El Sol y Neptuno sentados con él. Pero San estaba hablando con el grupo de Yan, y a veces Neptuno también lo hacía, pero nunca por mucho tiempo. Lo cual era extraño, ya que parecía que los conocía bastante bien, pero ¿qué diablos sabía? Aquí, sin embargo, Neptune se mantuvo solo, comió y revisó su teléfono la mayor parte del tiempo y eso fue todo. Siempre parecía demasiado cansado para tener una conversación. Y probablemente nunca sabría cuánto apreciaba Jaune eso. Y así fue, Jaune se ocupó de sus propios asuntos, y Neptune hizo los suyos. Podría haber sido el tipo de silencio más hermoso de todos los tiempos, si alguien no hubiera aparecido para arruinarlo. Pareces cansada, dijo una muchacha mientras se acercaba a la mesa. Tenía que estar hablando con Neptuno, y era una de las chicas de la mesa de Yang. Weiseschne, eso fue todo. Dios mío, los mantrese estaban pálidos. Si antes Jaune pensaba que era un fantasma, ahora se consideraba bronceado. El cabello blanco de la muchacha era el que más le sonaba, besado por la nieve hasta el olvido, y tenía una mirada aguda que dejaba un borde de ira, como si estuviera permanentemente en un estado de alteración. ¿Era porque su corazón estaba en una confusión viciosa, rogando ser salvada? Probablemente no. Parecía que tenía esa apariencia de ser una perra completa y total y de que, desafortunadamente, él no pudo salvarla. Eso y que en realidad era conocida por ser una perra completa y total. Neptuno la miró un momento, retorciendo un tenedor en sus espaguetis. Estoy bien. La muchacha sintió hacia su mesa. Puedes venir a sentarte con nosotros, ¿sabes? Estoy pasando un buen rato con Jaune, pero gracias. Duros como ladrillos, helados, ese era el tipo de ojos que Jaune terminó conociendo y podrían haber sido aterradores para la mayoría de la gente. No podía decir que no le diera un poco de escalofrío, pero siguió con sus propios asuntos como siempre y esperaba que su atención volviera a Neptuno. Oh, cómo te encantaba golpearlo. Eres el nuevo estudiante, ¿verdad? El que asaltó Winchester. Técnicamente no es incorrecto.
Vaya, lo hizo sonar peor de lo que realmente era. Sí, dijo Jaune. La gente dice que lo mordiste. Jaune chasqueó los dientes detrás de los labios. Me pregunté si lo había oído. Me pregunté si quería que ella lo oyera. Podría haberlo hecho. Eso no conducirá a una muy buena reputación, especialmente como estudiante nuevo. Difícilmente inteligente para resolver tus problemas moviendo los puños. A nadie le importa una buena reputación. Jaune la miró de arriba a abajo, particularmente a sus brazos delgados. Unas manos perfectamente cuidadas que, sin duda, nunca habían golpeado a nadie más allá de una bofetada. Privilegio en estado puro. Ábrete camino a través de una bolsa de papel sin lastimarte y seguiré tu consejo. Él movió la mejilla mientras ella metía la lengua en ella, tal vez mordiendo para no decir nada más. Probablemente acababa de hacerse un nuevo enemigo, pero le parecía bien. Eran más fáciles de manejar que los amigos. San ha estado diciendo que estás cansado a menudo últimamente. Weiss se volvió hacia Neptuno. He estado jugando muchos partidos. Me quedo despierto hasta muy tarde. Esa fue una respuesta rápida. Demasiado rápido. Nunca los jugabas tan a menudo. Hay muchas cosas que nunca hice antes y que ahora hago más. Neptuno levantó una ceja hacia ella. Un chico no puede elegir un nuevo pasatiempo. Me imagino que necesitarías uno, después de dejar el equipo de natación. Más silencio entre ellos, y Jaune se sintió como la tercera parte. Bueno, lo era, pero necesitaban hacerlo sentir así en su propia mesa. Las cosas cambian, dijo Neptuno. Weiss no estaba convencido. Tiene motivos para preocuparse. Creo que este comportamiento es extraño. ¿Te gustaba nadar? Tienes razón, me gustó. Una vez. Ya se acabó. No lo disfruto tanto como pensaba, ¿de acuerdo? La muchacha bajó los ojos y Jaune se preguntó si simplemente se imaginaba el sonido de los cristales rompiéndose o si era el corazón de Weiss cayendo en su estómago. Pero a ti te encantaba hacerlo. Siempre hablabas de ello. Hasta el punto de que me puso de los nervios. ¿Por qué renunciar ahora de todos los tiempos? No es asunto tuyo. Neptuno ni siquiera tuvo la decencia de mirarla mientras lo decía. Así que déjalo. El ojo de Weiss se contrajo, y Jaune notó que había una cicatriz allí. Bastante malo también. Extraño, teniendo en cuenta lo remilgada que se veía por lo demás. Una chica como ella, sin duda, tenía el maquillaje para ocultarlo y, sin embargo, allí estaba a la vista. Ya ni siquiera se me permite preocuparme. Ni siquiera puedo hablar contigo. ¿De qué hay que hablar? No necesito que me sermonees, Weiss. Necesito que me dejes en paz. No siempre había un momento en el que la conversación estuviera claramente terminada. Aún más raro fue uno en el que todas las partes involucradas reconocieran este momento. Esta vez, incluso el aire se convirtió en un silencio inquietante mientras los ojos entrecerrados de Weiss se suavizaban considerablemente. Se lo merecía al menos. Neptuno sonaba increíblemente duro. Weiss se demoró un momento, abrió la boca para decir algo, luego cerró la boca y se marchó. Neptuno la vio pasar por el rabillo del ojo, y lo que antes parecía vitriolo fue reemplazado por algo que Jaune podía reconocer en cualquiera. Vergüenza. Culpa. Fue este el penúltimo momento en el que se dio cuenta del error de sus caminos, llamó a Weiss y se disculpó, restaurando cualquier relación tenue que pudieran haber tenido alguna vez. No lo era. Neptuno ni siquiera intentó llamarla o disculparse, tal vez los espaguetis eran tan interesantes. O tenía miedo. Eso era más probable. Jaune habría dicho que no era asunto suyo, pero eso ya no se aplicaba exactamente. Al menos, podía comprobar que Neptuno estaba bien. En el mejor de los casos no fue nada. ¿Qué era? ¿Qué pasa, tíos? Una bandeja golpeó la mesa, asustando a Neptuno y San se dejó caer a su lado. Como si se accionara un interruptor, Neptuno estaba lleno de conversación. Claro, nunca hubo una pausa en silencio con San cerca, pero ahora ambos iban y venían como si hubieran estado juntos todo el tiempo. Casi hacía que el lado tranquilo de Neptuno pareciera falso. O mejor dicho, insólito. ¿Sabía Jaune cómo era Neptuno normalmente?
¿Qué pasó con el equipo de natación? Weiss dijo que solía amarlo, pero ahora claramente ya no lo hacía. Bien, supuso. Pero Neptuno sonaba como si ahora lo odiara, no como si se hubiera aburrido. ¿Por qué? Tomemos un descanso, dijo la tía Peach mientras reaparecían en el mundo real. ¿Cómo fue la escuela? Maldita semblanza. Se sentía agotado, sin nutrientes, succionado hasta dejarlo sin energía vital. Jaune se dejó caer en el sofá, con los dedos recorriendo la alfombra, mientras el aire acondicionado hacía que su sudor se enfriara bajo su camisa húmeda. Le dolían los músculos, le dolían los dientes, y recordó cómo se había puesto así cuando recibió un revés de Beowulf. Allí, apenas lo había registrado. Ahora sentía que se le iba a caer la mandíbula. Está bien, contestó Jaune. Ciertamente, no era tan frustrante como tratar de encontrar otras formas de usar su apariencia. Claramente tenía algo que ver con el control de la luz. No de fuentes externas, por mucho que lo hubiera intentado. Lo tomó y lo moldeó en una forma un poco más tangible, aunque no podía decir con certeza cómo. Solo observo lo que está pasando. Escucha los rumores. Alguien haciendo esto, que está engañando a quién. Es bastante aburrido. La tía Peach se sentó frente a él, desplomada en su silla como si estuviera a punto de derretirse en gelatina. Incluso ella parecía sin aliento, sudorosa, y Jaune se preguntaba si era únicamente por el entrenamiento o si estar en su corazón le quitaba energía. No había pensado en el hecho de que ella estaba haciendo todo esto por él, además de mantener su trabajo. La escuela secundaria para mí no fue muy diferente. Es curioso cómo cambian tantas cosas y, sin embargo, siguen igual. ¿Solías hacer estas cosas en aquel entonces? No. Aprendí sobre todo esto de un profesor mío en la universidad, que fue mi primer patio de recreo. Yo y un par de personas más, aunque no he hablado con ninguna de ellas en años. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Simplemente nos distanciamos. Es fácil pensar en el momento que, con los amigos que tienes, durarán para siempre. A veces lo hacen. Pero no siempre. Solía tener muchos amigos, y ella usaba comillas al aire, en la escuela. Pero después, solo me mantuve en contacto con 2 o 3, hice más amigos en la universidad, me mantuve en contacto con algunos de ellos, pasé a mi carrera, donde hice los que tenían más probabilidades de ser permanentes. Suena voluble, pero en cierto modo lo es. Jaune trabajó su mandíbula. Casi hace que parezca inútil. Más o menos lo es. No sabrás cuáles durarán para siempre, así que tienes que disfrutar del tiempo con los amigos que tienes. El tiempo que le das a tus amigos es lo que nutre tu relación. Al igual que cuidar una flor, el amor y la amistad requieren esfuerzo y cuidado. Como ver a un amigo al que le encantaba nadar pero que ha dejado el equipo, que al parecer está más cansado de lo normal según lo dicho por su mejor amigo. Hizo que Jaune se arrepintiera de haber sido tan hostil con Weiss inicialmente. Supongo que nunca lo pensé así. La mayoría de la gente no lo hace, es una especie de, algo que hacemos de forma natural. Por ejemplo, ¿cómo es menos probable que llames a alguien que realmente no te importa? La forma en que actúas con alguien es indicativa de lo importante que es tu relación con esa persona, ¿no crees? Jaune se frotó la cabeza. Sí, supongo que no pensé que pudiera sonar así, sencillo. Es lo más alejado de lo simple, pero entiendo lo que estás diciendo. Se sentaron en silencio, y fue uno en el que Jaune no se encontró pensando demasiado. Todavía no estaba del todo acostumbrado a vivir con Peach, pero mentiría si al menos no admitiera que le gustaba. Escuché algo sobre el equipo de natación hoy. ¿Cómo? Sé que el primer partido del año se acerca el próximo mes, pero no he escuchado nada más hasta ahora. ¿Conoces a un niño llamado Neptuno Vasilias? ¿Chico guapo de pelo azul? Jaune sonrió. Ese es el indicado. Veía a su padre en las competencias de natación. Fui a todos y cada uno de ellos el año pasado y el anterior. Pero solo lo vi de pasada. Lo que sí sé es que sus padres no están juntos. Se divorciaron hace 3 años. Justo antes de que Neptuno partiera de Beacon. Jaune pensó que los divorcios podían ser duros para un niño.
La separación de cualquier miembro de la familia puede ser difícil. Quizás eso era lo que le preocupaba a Weiss. Quizás eso era por lo que Neptuno estaba enojado. Por otra parte, ¿podría una herida como esa persistir durante 3 años? Tal vez si sus padres no se separaron en términos felices. Lo más probable es que estuviera en medio de todo esto, impotente para hacer otra cosa que mirar. ¿Es Neptuno tu amigo?, preguntó Peach, sonando esperanzada. No, solo lo veo por ahí a veces. Jaune dijo. Estaba discutiendo con esta chica y ella mencionó al equipo de natación. Ahora que lo pienso, Cardin también lo mencionó. Algo sobre el verano pasado. Parece que tienes un misterio en tus manos. ¿Vas a investigar un poco? Lo merecía. Jaune no lo había pensado lo suficiente. Probablemente no sea nada, ¿verdad? Tal vez simplemente decidió dejar el equipo. Dijo que se aburrió de eso. No hay daño, no hay falta entonces. O descubres que hay más en la historia o no es nada que sea un gran problema. Y oye, el club de natación es una buena actividad después de la escuela, tal vez sea de tu agrado. Yo también iré a verte. No me voy a unir al club de natación. Pero te verías tan linda con esos pequeños pantalones cortos, ¿no? Unirse. Suspiró. Supongo que eso es pedir demasiado. Al menos tienes que socializar, así que tendré que conformarme con eso. De todos modos, Neptuno suena como una buena primera marca. ¿Cuál es tu plan? A Jaune le hubiera gustado llegar a Octavia lo antes posible, pero no había ventanas con ella. Mientras siguiera viéndola en la clase de Port, al menos sabría que estaría bien por ahora. Neptuno estaba mucho más cerca, tenía una relación preestablecida con él y varias personas lo conocían. La información estaba por todas partes, a la espera de que Jaune la pusiera en sus manos. O bien las preocupaciones de Weiss eran simplemente su pensamiento excesivo sobre la situación, o Neptuno escondía algo. Siempre encuentro que las apariencias son difíciles de explorar. Dado que se supone que son únicos, generalmente significa que si vas a hacer que un personaje pase por el proceso de descubrir el suyo, debe suceder de manera orgánica y constante. Es una de esas cosas sobre las que no me gusta escribir ya que, para mí, es un poco aburrido. Y espero que las reglas que detallé en este capítulo tengan sentido. El volcado de historias es mi parte más odiada del proceso de escritura, y hacerlo orgánicamente es una pesadilla. Parece que Jaune tendrá que dejar de ser una Nancy sin amigos si quiere salvar los corazones de la gente. Me parece un enigma interesante. Alguien a quien le gusta ayudar a la gente, pero rechaza la amistad. Obliga a Jaune a comprometer sus propias necesidades por las necesidades de los demás, lo que creo que es la esencia de su carácter. Así que estoy emocionado de explorar eso en futuros capítulos. No hay mucho más que decir más allá de eso. Así que nos vemos en la próxima. Isa.